Hoy en Conciencia hablaremos sobre la comida chatarra. Los alimentos ultraprocesados, conocidos comúnmente como comida chatarra, son ricos en azúcares añadidos, grasas saturadas, sal y calorías vacías, y con muy poco aporte nutricional. Su consumo frecuente está asociado con el aumento de peso, enfermedades cardiovasculares, diabetes y hasta con el desarrollo de cáncer. Pero el acelerado ritmo de vida, el bombardeo de la publicidad y el cambio en los hábitos alimenticios han generado un mayor consumo de este tipo de alimentos. A nivel mundial, estas dietas han sido señaladas como un motor importante de la epidemia de la obesidad. Y Costa Rica es el quinto país en Latinoamérica con el más alto porcentaje de obesidad. Y para ampliar más sobre este tema, nos acompaña Rebeca Vindas Smith, investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, de la Universidad de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos el día de hoy en el estudio del ICAM, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Nuestro agradecimiento a la escuela y a Enrique Vega, su coordinador. Tenemos como invitada hoy a Rebeca Vindas, quien ha estado trabajando en los últimos años con el tema de comida chatarra. Rebeca, bienvenida a Conciencia. Ahorita hablamos que a usted no le gusta mucho el término de comida chatarra. Vamos a ver cómo lo podemos decir un poquito más fino. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida de estar aquí con ustedes y poder compartir parte del trabajo que realizamos aquí en la Universidad de Costa Rica. Y que es un tema de mucha importancia, el tema de la obesidad. Ubiquémonos a nivel mundial. Primero, ¿cuál es la situación particular de la obesidad? Y luego lo aterrizamos a nivel nacional. A nivel mundial, según los datos más recientes, que son del 2022 de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que la prevalencia de exceso de peso en la población mundial es de un 46%, un 43-46%. Y de ese porcentaje, un 16% de las personas tienen obesidad. Y según los datos de las cifras mundiales, desde 1975, el exceso de peso se ha triplicado en la población mundial, con lo cual estamos hablando de millones de personas, ¿verdad?, que viven con obesidad y con exceso de peso. Rebeca, ¿cuál es el límite para poder decir hay sobrepeso o hay obesidad? Tal vez si nos explica eso para estar en contexto. Cuando hablamos de exceso de peso, estamos reuniendo dos categorías, que son el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad se clasifican de acuerdo al índice de masa corporal de las personas, que para esto solo se necesitan dos medidas, que son el peso y la talla. Entonces, y se aplica una matemática ahí extremadamente es sencilla. el peso entre la estatura al cuadrado. Exactamente. Kilogramos por entre metros al cuadrado. De manera que cuando las personas tienen un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, pero menor a 30, se clasifican como con sobrepeso. Y cuando tienen más de 30, se clasifican con obesidad. Sin embargo, hay varias críticas que se le han hecho al índice de masa corporal que se deberían tomar en cuenta, porque el índice de masa corporal no nos habla de cómo está distribuida la grasa corporal en esa persona. Entonces, podría ser que hay personas, ¿verdad?, que tengan un índice de masa corporal normal, pero que tengan una mayor cantidad de grasa corporal, por ejemplo, acumulada a nivel de la región abdominal. Porque no toda la grasa que se acumula en el cuerpo está relacionada con problemas relacionados con inflamación crónica, por ejemplo, o que están relacionadas con las enfermedades que generalmente se asocian con la obesidad. Claro. ¿Cuál es la situación en Costa Rica? En Costa Rica tenemos que desde 1975, antes les había comentado, que a nivel mundial la obesidad se ha triplicado. En Costa Rica más bien se ha quintuplicado. De manera que la prevalencia de exceso de peso y de obesidad en Costa Rica es mayor a la prevalencia mundial. Tenemos que en Costa Rica el 68,5% de la población tiene exceso de peso, es decir, de sobrepeso y obesidad. Y esta prevalencia es mayor en las mujeres que en los hombres.
y se ha podido determinar cuál es ese factor en Costa Rica que hace que sea 5 veces mayor que la mundial. Porque me llama muchísimo la atención. ¿Ese comportamiento existe en Latinoamérica o es exclusivo de Costa Rica? Coméntenos un poquito esa parte. Sí, si vemos en cuanto a cantidad de personas que viven con sobrepeso u obesidad, los países que tienen una mayor cantidad de población con exceso de peso siguen siendo, por ejemplo, Estados Unidos, China, México o India, México y Brasil también de América Latina. Sin embargo, en cuanto a proporción poblacional, por ejemplo, son unas islas del Pacífico las que tienen la prevalencia más alta. Pero el crecimiento más acelerado en los últimos años en las cifras de obesidad se ha visto en América Latina, en el Caribe y en algunos países africanos. Interesante. ¿Podemos hablar de que se trata de una pandemia? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, desde 1997, la Organización Mundial de la Salud declaró la obesidad como una pandemia mundial. Esto quiere decir que se comporta como un virus, por ejemplo, como el COVID, ¿verdad?, que se dispersó rápidamente a lo largo de la población mundial. Y este incremento acelerado de la obesidad a nivel mundial hizo que la Organización Mundial de la Salud la clasificara como una pandemia. Y desde 1948 la clasificó como una enfermedad. Ciertamente, no todas las personas con obesidad podríamos decir que están enfermas, ¿verdad? No necesariamente, pero sí tienen un mayor riesgo de sufrir algunas complicaciones médicas que son de alta relevancia porque impactan de forma importante en la calidad de vida de las personas. De manera que declarar la obesidad como una pandemia está relacionado con que los gobiernos y los estados movilicen recursos para hacerle frente a esta problemática. Sí, y en Costa Rica tenemos, más bien nos agarró tarde, porque fue hasta este año que en Costa Rica se declaró la obesidad como una enfermedad. Y si lo tomamos en cuenta que desde 1997 ya la Organización Mundial de la Salud la declaró como una pandemia, entonces estamos tardes, pero todavía hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir el aumento en las cifras de obesidad. Ya usted lo mencionó, Rebeca, la diferencia entre hombres y mujeres. En el siguiente segmento me gustaría retomar esto, ¿qué sabemos? Si es por sedentarismo, si es dietas diferentes, ¿qué sabemos con respecto a este detalle de diferencia de género en nuestro país? Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos hablando con Rebeca Vindas Smith, quien es investigadora del Instituto de Investigación en Salud de la Universidad de Costa Rica. Según datos del Ministerio de Salud y UNICEF, el 60% de los adultos y el 34% de los niños en Costa Rica tienen sobrepeso u obesidad. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con Rebeca Vindas sobre comida chatarra. Rebeca, dejamos planteada la pregunta en el segmento anterior, esa diferencia que usted ya mencionó entre hombres y mujeres, y le quiero hacer una adicional, la diferencia entre zonas urbanas y zonas rurales, y tal vez si nos metemos en las causas también, que yo sé que es multifactorial, esto es bastante complejo. Si vemos las cifras de prevalencia de obesidad entre hombres y mujeres, generalmente, por tendencia general, en la mayoría de los países es mayor en las mujeres que en los hombres. Esta diferencia no es tan marcada antes de los 45 años. Después de los 45 años, la brecha en la prevalencia se incrementa todavía más. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Las mujeres tendemos a acumular grasa más alrededor de las caderas, ¿verdad?, y de los glúteos. Esto es porque tenemos una mayor densidad de receptores de estrógenos, que son las hormonas que producen en mayor cantidad las mujeres respecto a los hombres. Entonces eso favorece la acumulación de grasa a nivel de estas regiones de las caderas y de los glúteos, que es una grasa que es un poco, digamos, que impacta menos en la salud.
en comparación con los hombres que almacenan grasa principalmente a nivel visceral, que es una grasa que se relaciona más con las complicaciones asociadas con la obesidad, ¿verdad? Como las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Pero esta tendencia después de los 45 años de acumular grasa a nivel abdominal se revierte, porque al disminuir las hormonas femeninas, entonces más bien hay una tendencia a acumular más grasa a nivel visceral. Entonces siempre se dice, las mujeres tienen menor enfermedades cardiovasculares que los hombres, están protegidas por los estrógenos, pero no se toma en cuenta que después de los 45 años la prevalencia es muy similar entre hombres y mujeres en enfermedades cardiovasculares, de manera tal que el abordaje de la obesidad debería en población femenina tener dos tipos de estrategias, antes de la menopausia y después de la menopausia. Interesante. ¿Zonas urbanas, zonas rurales? ¿Hay diferencias marcadas? Hay diferencias. En países de ingresos altos se ve que la obesidad está aumentando más en las zonas rurales, porque están adoptando las condiciones de vida o los estilos de vida de las zonas urbanas. En países como Costa Rica, que son países de ingresos medios o en países de ingresos bajos, la tendencia es que sea mayor en zonas urbanas, principalmente como parte de las condiciones de vida de la población, ¿verdad? Que está relacionado con cambios en los patrones alimentarios, sobre todo un desplazamiento de las dietas tradicionales por otro tipo de dietas como la dieta occidental, que está relacionada más con alimentos que tienen un alto contenido de grasas saturadas, sodio, azúcar y que aportan mucha energía, pero muy pocos nutrientes y muy poca fibra. Y este cambio en los patrones alimentarios son una de las principales causas relacionadas con la obesidad, pero ciertamente no es la única. Hemos hablado, o lo dijimos acá, que es multifactorial. Entonces, repasemos un poquito la relación entre causas como la dieta, salud mental, particularmente estrés, donde ya hay información muy sólida, digamos, relacionada con obesidad, y a mí me interesa mucho el tema de ejercicio físico. Y pensando en esas diferencias que usted mencionaba de las mujeres, quiero ver si hay suficiente información como para determinar que el ejercicio físico es menor en mujeres que en hombres en Costa Rica. A ver, ¿qué nos comenta al respecto? Origen multifactorial. La obesidad, entonces, como bien decía, tiene un origen multifactorial, es decir, que no hay un factor que me explique por qué las personas tenemos un exceso de peso, por ejemplo. Bueno, y falta el genético, ¿no? Que no lo mencionamos. Falta el genético. Entonces, tenemos factores biológicos, por ejemplo, la susceptibilidad genética. A veces se trata de querer establecer, por ejemplo, que la obesidad es un problema de que las personas comemos mucho y nos movemos poco. Ciertamente esas pueden ser una de las causas, pero no hay otros factores que también están relacionados con alteraciones en el balance energético, que es esto, cuántas calorías consumimos y cuántas calorías gastamos. De manera que hay factores genéticos que pueden estar relacionados con que, por ejemplo, personas conserven más energías que otras o que gasten menos energía. De hecho, nuestra fisiología está diseñada para conservar energía. Pero los genes en realidad no han cambiado mucho, ¿verdad?, en los últimos años. Lo que ha cambiado drásticamente en los últimos 50 años es nuestro ambiente. Y decimos que vivimos en un ambiente obesogénico. Entonces, al hablar del ambiente obesogénico, primero quitamos la responsabilidad que se le ha achacado a las personas, ¿verdad?, que como vemos la obesidad como un problema individual, un problema de falta de fuerza de voluntad de las personas, cuando no lo es así, ¿verdad?, sino que hay múltiples causas. En el ambiente obesogénico, entonces, ¿qué encontramos? Bueno, basta que salgamos a la calle, ¿verdad?, para encontrarnos que hay una señalización excesiva, ¿verdad?, de alimentos que son altos tienen un alto contenido energético, que tienen un alto contenido de grasas, de azúcares, de sodio, como les decía, que son bajos en nutrientes, tienen poca fibra, y hay mucha publicidad al respecto, ¿verdad? Y esa publicidad influye en nuestras decisiones. Además, hay una mayor
un mayor cambio en los patrones alimentarios, donde adoptamos cada vez dietas que sean fáciles de consumir, ¿verdad? Por el ajetreo de la vida, pero que tal vez no nos están aportando los nutrientes adecuados. Entonces consumimos muy pocas frutas y vegetales, no llegamos a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que Costa Rica es un país que tiene esa riqueza y que puede ser aprovechada. Otros factores son la disminución en la actividad física y además que el entorno en el que nos desenvolvemos además no nos permite, ¿verdad? No permite que las personas realicen actividad física tan libremente. Por ejemplo, en lugares donde puede haber problemas de seguridad, si hay problemas de conectividad, eso hace que las personas no se movilicen a pie, por ejemplo, tan frecuentemente, y eso está relacionado con un aumento en las cifras de obesidad. Se ha visto que en barrios donde hay buenas conectividades y las personas tienen una mayor movilidad, hay unas menores tasas de exceso de peso. Y el estrés, además de la vida cotidiana. Permíteme hacer una pausa y quiero que introduzcamos el tema de la prevención y el tratamiento de la obesidad en el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos hablando como parte de la investigación que realiza Rebeca Vindas sobre la comida chatarra y el efecto en obesidad. Ya regresamos. La atención de la obesidad y las enfermedades asociadas le cuesta a la Caja Costarricense del Seguro Social unos $691 millones al año. Estamos conversando con Rebeca Vindas sobre comida chatarra y su efecto en la obesidad. De momento nos hemos dedicado a abordarlo en seres humanos, pero parte del proyecto suyo, Rebeca, es en animales, pero no vamos a tener tiempo de abordarlo y ya la comprometí para que hiciéramos un segundo programa y ver en qué consiste el modelo animal que usted ha desarrollado. De momento, hablemos de factores de riesgo, porque esto es sumamente importante relacionados con el tema de la obesidad. Y luego vemos prevención y tratamiento. ¿Qué hacemos con esas personas obesas? Bueno, dentro de los factores de riesgo que estábamos conversando, ciertamente la dieta, ¿verdad?, es uno de los más importantes. Y a veces cuando hablamos de dieta, tendemos a pensar en cuestiones restrictivas, ¿verdad?, ciertamente, o dietas que hay, ¿verdad?, que pueden encontrar por influencers en TikTok, dietas un poco estrambóticas, por así decirlo. Pero en realidad lo que tenemos que promover es que las personas comamos mejor, ¿verdad?, toda la población en general, porque los requerimientos nutricionales en cuanto a micronutrientes que son aportados por frutas y vegetales, por ejemplo, no las estamos cumpliendo en la población en general. No sé si es una observación mía, pero la población joven sufre este gran problema. Es correcto. ¿Verdad? No consume vegetales, no consume frutas. Entonces, no se trata de comer menos, a veces incluso es simplemente comer mejor. Incluso podríamos comer hasta más, ¿verdad?, de lo que usualmente comemos, pero mejor. Exacto. De alimentos que nos aporten, sí, energía, pero que también nos aporten nutrientes. Entonces, yo no soy nutricionista, pero esto es lo que la evidencia, ¿verdad?, apunta. También hablábamos del estrés. Entonces, el estrés es un factor, sobre todo el estrés crónico, ¿verdad?, porque el estrés es un estímulo que es necesario para la sobrevivencia de la especie, de todas las especies, pero cuando se vuelve crónico, que es el estrés que experimentamos actualmente las personas, hemos visto que el estrés está relacionado con la obesidad. Y esto es porque para enfrentar un estímulo estresante, nuestra fisiología está diseñada para que ataquemos o huyamos. Entonces se movilizan recursos energéticos de nuestro organismo que no se utilizan porque nadie nos va a atacar, ¿verdad? Son estreses más de tipo psicológico o emocional. De manera que cuando pasa el evento estresante, todas estas reservas más bien que se movilizaron se vuelven a acumular.
Y resulta que a nivel abdominal, que es donde se acumula la grasa que está más relacionados con los problemas de salud pública asociados a la obesidad, tenemos más receptores de cortisol, que es una de las hormonas del estrés, de manera que si bien movilizamos recursos energéticos de diferentes órganos del cuerpo, cuando volvemos al equilibrio, esto se almacena principalmente en la región abdominal, que es la grasa mala. Además, el estrés sensibiliza un circuito del cerebro que está relacionado con la gratificación, y esto hace que busquemos más estímulos recompensantes, que esto lo podemos abordar más en la parte 2 de este programa, pero esto hace que busquemos estímulos que nos generan gratificación. Y el que está muy presente en nuestro ambiente son alimentos que son ricos en grasa y en azúcar. Entonces, lo que se ha visto es que este tipo de alimentos disminuye la sensación desagradable que me produce el estrés, pero es una estrategia de afrontación al estrés que a largo plazo, si no soy consciente y es la única estrategia que utilizo para afrontar el estrés, puede llevar como consecuencia al aumento de peso corporal. Y además, las personas que viven con exceso de peso y obesidad, y es algo que no siempre se menciona, viven con el estigma asociado al peso. Esto es que sufren discriminación, son menos promovidas en sus trabajos y por lo tanto tienden a tener un menor nivel socioeconómico, que también es un factor de riesgo de obesidad. Y se ha visto que este estrés por discriminación asociado al peso genera altos niveles de cortisol que favorecen la sobreingesta de este tipo de alimentos. Entonces, esto genera un círculo vicioso, ¿verdad?, donde personas con exceso de peso sufren discriminación social y esto favorece la ingesta de comida que es altamente apetecible. Y es uno de los circuitos o de los ciclos viciosos que son más difíciles de romper. Interesante. Prevención, y hablemos un poquito del tratamiento. ¿Qué hacer? ¿Hacemos bien las cosas en Costa Rica para prevenir la obesidad? Primero, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que la obesidad, ¿verdad?, o el exceso de peso no es una decisión individual, ¿verdad? Necesitamos una estrategia integral. Ciertamente el individuo tiene que ser el centro, ¿verdad?, de la estrategia, y también tiene que haber un compromiso, ¿verdad?, de todas las personas. Sin embargo, culpabilizar a las personas por su obesidad, que a veces se ha visto que las personas con obesidad, ¿verdad?, reportan que cuando reciben atención en salud se sienten discriminados y no atendidos adecuadamente. Y en encuestas que se han hecho en población de salud se ha visto que tienen algunos sesgos cognitivos relacionados con la obesidad. Entonces, primero necesitamos, ¿verdad?, un cambio de entender que esto es una condición multifactorial, ¿verdad? No es una cosa que las personas comen mucho y no hacen ejercicio simplemente, sino que ya vemos que hay un montón de factores que influyen en lo que comemos y en cuánto nos movemos. Ciertamente es una buena noticia de que se haya declarado esta condición de enfermedad, aunque es un poco controversial, de la condición de obesidad, pero esto va a desarrollar una estrategia que tengo entendido que durante este año todas las instituciones públicas tienen que desarrollar diferentes instructivos para el abordaje integral de la obesidad. Es muy importante. Lamentablemente, Rebeca, se nos fue el tiempo, pero retomamos, ya lo dijimos, vamos a hacer un segundo programa, retomamos prevención, tratamiento y vemos el modelo animal que usted nos va a proponer. Muchísimas gracias, en extremo interesante, porque es un problema que lo tenemos alrededor de nosotros. ¿Verdad? Ok, perfecto. Muy amable. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15, UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. En comparación con los hombres que almacenan grasa principalmente a nivel visceral. La palabra visceral se refiere a lo que está relacionado con las vísceras, que son los órganos internos del cuerpo.
La investigadora usa este concepto cuando señala la diferencia en la manera en cómo acumulan grasa los hombres y las mujeres. Como explica, las mujeres, gracias a los estrógenos, acumulan grasa en áreas que impactan en menor medida sobre su salud, mientras que en los hombres, la grasa acumulada influye directamente en los niveles de obesidad y, en consecuencia, a padecer enfermedades asociadas con ella. Sin embargo, después de los 45, esa diferencia desaparece y ambos experimentan las mismas complicaciones generadas por el sobrepeso y la obesidad. También voy a definir la siguiente palabra. Que hay, ¿verdad?, que pueden encontrar por influencers en TikTok, dietas un poco estrambóticas, por así decirlo. La palabra estrambótico se refiere a algo que es extravagante, irregular y sin orden. Aquí, el concepto se utiliza para referirse a las dietas extrañas y restrictivas que se promueven en las redes sociales. Muchas veces estas dietas, en lugar de contribuir a mejorar la salud, pueden empeorar la condición de una persona y enfermarla. Por ello, la investigadora propone que las personas se alimenten de forma adecuada y consuman más frutas y verduras. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.